Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este video? Como ya sabemos y en videos anteriores nos hemos dado cuenta que el costo operacional más importante dentro de nuestra organización y en el que más perdemos dinero es en el control de la mano de obra. Cuando se trata de un servicio, de un mantenimiento de un proyecto, el costo que más representa pérdidas dentro de una empresa de servicio es la mano de obra. No porque sea algo tan complicado, simplemente que hoy en día no existe una verdadera organización y programación de los trabajos para poder controlar la mano de obra. Entonces, ya sabemos que necesitamos a una persona que nos ayude o que se enfoque a controlar y a programar cada uno de los servicios que van surgiendo en nuestra empresa, que es el despachador. Segundo, ya sabemos que cada servicio, proyecto, mantenimiento debe de tener un spend plan, un plan de gastos, que le diga al despachador cuánto me tengo que gastar para saber, para tener la utilidad aproximada que deseo. Hasta ahí todo bien. Tercer parte, ¿qué pasa una vez que ya tenemos el spend plan y que tenemos un despachador? Perfecto, esa persona, ese despachador, debe de empezar a programar a los técnicos basados en el spend plan. El spend plan te va a decir cuántas horas se cotizaron en ese trabajo. Perfecto. Tú sabes que se programaron 3 horas. Son 3 horas las que el despachador tiene que programar ese servicio. Si tu empresa empieza a trabajar a las 9 de la mañana, nosotros tendríamos que programar de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12, sus 3 horas. De 9 a 12 corresponden a que el técnico tiene que hacer el servicio al que se le mandó o al que se le programó durante ese lapso de 3 horas. ¿Qué pasa si el técnico se pasa de esas 3 horas? Ya hay un problema. ¿Por qué? Porque nuestra empresa vendió ese servicio por 3 horas a un cierto costo. Si el técnico se tarda más de esas 3 horas, lo que va a pasar es que mi empresa va a perder dinero. Y aquí empieza un concepto nuevo que no muchos utilizan, que es tiempo productivo y tiempo no productivo. ¿Qué es el tiempo productivo? Es el tiempo, una definición muy sencilla es el tiempo que se vendió para ese servicio. Si yo en mi spend plan como operaciones, como despachador, veo que se programó o que se vendió 3 horas, 3 horas es mi tiempo productivo. En esas 3 horas yo tengo que cumplir en realizar el servicio que se me programó. Y el tiempo no productivo es cuando el técnico se sale de ese rango de 3 horas que fueron las horas vendidas. ¿Ok? Si el técnico en ese servicio donde se vendieron 3 horas hizo 5 horas, yo tengo 3 horas de tiempo productivo y 2 horas de tiempo no productivo. ¿Por qué tiempo no productivo? Porque esas 2 horas ya es pérdida para mí, ya es una pérdida para mi empresa porque yo solamente cobré 3 horas y no 5. ¿Ok? Ahora, una pregunta que regularmente me hacen, oye, ¿y el tiempo productivo qué incluye? El tiempo productivo es todas las horas que tú necesites para llevar a cabo ese servicio. El tiempo de traslado debe de ir considerado en esas horas productivas o en ese tiempo productivo. La llegada de tus técnicos con el cliente, que eso es muy importante. Si tus clientes tienen un proceso de acceso y un proceso de salida en sus empresas, tú tienes que considerar cuando vendes ese servicio, ese tiempo. Supongamos que el mismo ejemplo, tú vendiste 3 horas. En el spend plan vienen 3 horas, pero tu cliente se tarda en el proceso de ingresar, revisar herramientas, revisar al personal que va a ingresar, pedir documentos. Si se tarda 30 minutos a la entrada y 30 minutos a la salida para revisar herramientas, ¿qué pasa? 30 minutos de entrada y 30 minutos de salida ya es una hora. A esa hora se le resta a las horas que tú productivas que tú cotizaste.
Si tú tenías 3 horas y solamente me llevo 1 hora para la entrada y la salida a tu empresa, quiere decir que ese trabajo en horas ejecutables solamente me quedan 2 horas. Es decir, el técnico para ejecutar ese trabajo ahora solamente tiene 2 horas. ¿Cuál es el problema y qué es lo que me dicen? El problema es que, ok, la mayoría de las empresas solamente cotizan esas 2 horas, pero el cliente sigue teniendo su proceso de entrada y su proceso de salida. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, de esas 2 horas que yo coticé, ya me llevé una solamente en accesos. ¿Qué pasa? Que ahora el técnico ya solamente tiene 1 hora para ejecutar el trabajo. Claramente, el técnico no lo va a poder hacer en esa hora, porque él necesita 2 horas. ¿Cuál fue el problema? Que no se consideró la hora o el tiempo de ingreso con el cliente. Tú debiste haber cotizado 3 horas porque es 1 hora de accesos y salidas y 2 horas de mi trabajo ejecutable. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros mandamos a los técnicos. Actualmente hemos revisado cientos de empresas y ¿cuál es el primer error que cometen? El primer error que cometen es mandar a los técnicos a la calle durante todo el día y esperar a que el técnico tome la decisión de avisarnos cuando ya terminó. ¿Le suena algo familiar? Mandamos al técnico y resulta que para un trabajo que para nosotros podía haberse terminado en 4 horas, se llevó 6 o prácticamente toda la jornada laboral. ¿Adivinen qué? Ese técnico obviamente prefiere estar en la calle, en un trabajo y hacer como que trabajo, llevarme todo el día en ese mismo trabajo que pude haber terminado en la mitad del tiempo. ¿O creen que el técnico prefiere, déjame le hablo a la empresa para decirle que ya terminé y me mande a otro trabajo? Seríamos muy ingenuos si pensáramos que el técnico hace eso. Claro que hay personas honestas y hay personas que lo hacen de esa manera, pero muchos de los técnicos solamente van a un trabajo por día. Es sorprendente cómo hemos logrado de llevar a que técnicos que realizaban un servicio diario, máximo dos, ahora estén realizando mínimo 2 trabajos diarios y máximo hasta 4 trabajos diarios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa eso para tu empresa? Que tu empresa está teniendo mayor productividad en sus técnicos, de pasar a un servicio diario a pasar a 3 o 4 servicios diarios, obviamente aumenta tu facturación por día y aumenta la productividad de tus técnicos. Pero para eso hay que tener mucho cuidado con el control de horas. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Aquí tenemos, aquí tenemos un spend plan. Tenemos un spend plan que ya habíamos visto en otros videos. Pero ¿qué es lo que quiero que se den cuenta? En este spend plan, lo que estamos viendo el día de hoy es la mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que yo coticé para este trabajo, tengo un costo de $36. Perfecto. ¿Eso cuánto representa? Veo mi spend plan más hacia abajo y me doy cuenta que la mano de obra que yo coticé fueron de $36, como lo menciona el resumen, que corresponde a 3 horas de un técnico, no a 3 horas de una pareja, no a 3 horas de una cuadrilla, porque eso tiene un valor diferente. Yo coticé a un técnico que tiene un valor de 12 horas y si necesito 3, por eso me dio 36 horas. Si yo hubiera seleccionado que necesito 3 horas de técnico y ayudante, claramente yo no hubiera cobrado 36 o mi costo no sería $36. Sería $45, porque el costo de técnico más ayudante es diferente, obviamente. Pero ¿qué quiero que nos demos cuenta? Yo, mi costo o mi valor de venta, yo lo saqué con un costo de $36 correspondiente a 3 horas. ¿Qué pasa si mi técnico no se tarda 3 horas? Se tarda 5 horas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese caso? Si yo sé
que mi mano de obra cuesta $13 por 5, eso me da un costo de $65. A ver, ya hay un tema, porque yo ya no estoy gastando $36. Estoy gastando $65 correspondiente a 5 horas, 3 que cobré y 2 que no cobré. ¿Qué quiere decir? Que mi técnico hizo 5 horas, de las cuales para mi empresa fueron 3 horas productivas y 2 horas no productivas. Esto quiere decir que este valor de 36 ya no es real. El valor de 36 cambia a 65, por lo que la suma ya no da 1838, ahora da más lo que me está costando este servicio. Por ejemplo, son $35 más. Vamos a hacer el ejercicio. Ya no me costó este servicio al final del día, como me gasté 5 horas realmente cuando cobré 3, ya no me está costando 1838. Ahora me está costando 65 menos 36, 29, 1838 más 29. Ahora me está costando este servicio 1867. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo cambiar mi cotización en muchos de los casos. Yo voy a seguir cobrando 3063. Entonces, la diferencia que en un inicio existía aquí, que es un 40%, por yo no haber controlado mi mano de obra y por tener tiempos no productivos en ese servicio, empieza a disminuir ese porcentaje. Del 40% probablemente baje a vamos a hacer un ejemplo, 35%. Es decir, yo tenía que tener un gross profit del 40%, pero cuando ejecuté y no controlé mi mano de obra y tuve tiempos no productivos, ¿qué pasó? Ya bajó a 35%. ¿Cuál es el problema de eso? ¿De dónde tomamos el 5%? Hay que recordar que el gross profit se compone de diferentes categorías. Lo que es los costos de G&A, que son para poder pagar a toda la administración de la empresa, que es un valor fijo de máximo el 10%, de 10 al 12%. Mi departamento de ventas, que es un valor fijo, el cual representa un 5% probablemente. Eso ya es un 15%. Y mi utilidad neta, que representa, en este caso, el 25%. Eso, yo coticé este servicio con un 40% de gross profit. Pero ¿cómo terminó al ejecutarse? Mis costos de G&A y mis costos de venta son exactamente los mismos, el 10 y el 5%, que no es el mismo, mi gross profit. Porque ahora esto me suma 40%, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero si ahora yo me gasté un 5% más de mi costo operacional, quiere decir que tengo el mismo gasto del 10%, tengo el mismo gasto del 5% de mi departamento de ventas, pero ahora mi utilidad neta ya no es del 25%. ¿Por qué? Porque ese 5% me lo gasté de más en mano de obra con tiempos no productivos. Quiere decir que ahora mi utilidad neta es del 20%, porque a esto, si le sumamos el 10%, son 30%, y si le sumamos el 5% de mi departamento de ventas, es el 35%, que es con lo que terminé mi servicio. La importancia de poder controlar mi mano de obra radica en que si no la controlamos, cada uno de estos servicios, ahorita vemos solamente un servicio, pero ¿cuántos servicios tienes tú día a día? ¿Cuántos técnicos tienes tú día a día? En los cuales no estás controlando la mano de obra y solamente los mandas a la calle hasta que él tome la decisión de cuándo es el momento
de regresar a tu oficina para que lo mandes a otro trabajo. No le des la responsabilidad al técnico. El administrativo eres tú. El administrativo es el despachador, es la torre de control que le dice al técnico cuántas horas debe de estar en un trabajo para terminarlo. Y si no la termina en ese tiempo, tú como empresa debes de exigirle a tu despachador poder tener el registro de esos tiempos no productivos. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a evaluar, a definir por qué tienes estos tiempos no productivos, que más adelante en otro video vamos a ver qué tiempos no productivos pueden existir, porque puede existir el tiempo no productivo por el técnico y un tiempo no productivo por el cliente. Entonces ahí hay dos tiempos no productivos. ¿Qué tiempo no productivo está pasando en tu empresa? Por el técnico, puede que no tenga las herramientas necesarias, puede que no tenga la capacitación necesaria, o por el cliente, tiempos no productivos por el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos tiempos no productivos por el cliente, puede ser que el técnico o el cliente esté haciendo procesos antes de ingresar a tu empresa. Está haciendo un proceso de entrada, está haciendo un proceso de salida, está pidiéndote tomar cursos de altura al inicio de cada entrada, está tomándote parámetros médicos para que puedas ingresar a su planta. Tal vez esos son tiempos no productivos por parte del cliente. Ahora, el cliente no tiene la culpa. Si el cliente quiere tener esos procesos, perfecto. El problema es que tú, cuando iniciaste esa cotización, no consideraste esos tiempos. Y recuerda, si el cliente quiere que tus técnicos vayan de smoking, los técnicos van de smoking. Pero recuerda que siempre tienes que cobrarse. El problema hoy en día es que nosotros no le cobramos al cliente el tiempo que requieren sus procesos para ingresar y sus procesos para salir. Si el cliente tiene esos procesos, nosotros lo consideramos dentro de la cotización. Entonces, lo que un trabajo podía ser ejecutado en 2 horas, yo le voy a cobrar al cliente 5 horas. ¿Por qué? Porque el cliente tiene 3 horas juntando todos los tiempos en sus procesos de entrada, de salida, de análisis médicos, de pláticas de altura y de todo lo que se puedan incluir ahí. Ahora ya sabes lo importante de conocer con qué cliente vamos a hacer el servicio y hacer las preguntas adecuadas. Recuerda que dentro de cada servicio tú tienes que evaluar al final de la ejecución de ese servicio cuánto del tiempo que se llevó el técnico en realizarlo fue tiempo productivo y cuánto fue tiempo no productivo. Y si fue tiempo no productivo por el cliente o tiempo no productivo por el técnico. De esa manera empezarás a tener un mayor control y sabrás cuánto estás gastando o perdiendo más bien en tu mano de obra. Espero que esta pequeña sección les haya gustado. Recuerden, cualquier tema en la parte de operaciones en los que lo podamos ayudar, pueden entrar a nuestra página web www.nanodelab.com. Los esperamos en la próxima.